Muchas veces solemos colocar a grandes líderes como Steve Jobs o Bill Gates en lugares inalcanzables e idealizados. Lo cierto es que se tratan de personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Considerarlos desde esta perspectiva resulta mucho más útil para empatizar con ellos y extraer de sus vidas lecciones que puedan sernos de utilidad. En este vídeo veremos algunos de los principales tips que Bezos recomienda a los emprendedores a partir de su experiencia personal. Un hombre con iniciativa y visión que supo llevar adelante sus sueños sin dejarse vencer por el temor a los riesgos. Bezos es el fundador del e-commerce más exitoso del mundo, Amazon. Los méritos que se pueden destacar en su historia son innumerables, no solo desde el punto de vista económico, sino también humano. Jeff Bezos fue nombrado el mejor líder de Estados Unidos en la portada de la prestigiosa revista Forbes, en la edición del 23 de abril de 2012. El empresario comenzó su proyecto en 1994, con el nombre de Cadabra.com, bajo el concepto inicial de una librería online. La empresa mantuvo sus finanzas estables por años hasta obtener unos beneficios de 3.900 millones de dólares en 2002. Esa cifra no paró de crecer año tras año, hasta convertir a Bezos en uno de los principales hombres más ricos del mundo. A día de hoy es el segundo, debido al repunte en el precio de las acciones de Tesla que hacen posicionarse a Elon Musk como la persona más rica del mundo. Empezamos con su primera lección. 1. Trabaja con un grupo de personas reducido y confiable. Esta es una de las claves de su éxito. ¿Por qué? Las razones son varias. Por una parte, los equipos de trabajo conformados por miembros numerosos representan una tendencia negativa en materia de eficiencia. Además, es importante que los participantes se entiendan entre sí y cuenten con la mayor accesibilidad posible para comunicarse. Como explica Bezos, los grupos autónomos y pequeños son los más eficaces para realizar una buena labor en conjunto. Para referirse a esta situación, el pionero de las ventas online acuñó la regla de las 2 pizzas. Dicha idea señala que la cantidad perfecta en materia de grupos de trabajo va de 5 a 7 personas, las cuales pueden alimentarse de manera suficiente con solo 2 pizzas. La segunda lección es que tener visión marca la diferencia. Uno de los puntos determinantes en materia de éxito comercial tiene que ver con la capacidad de visión de futuro. Si echamos un vistazo al desarrollo de los emprendimientos de Bezos, podemos comprobar que tiene una gran capacidad de la oportunidad y un excelente sentido de la perspectiva. Por ejemplo, cuando se imaginó y creó la librería online que luego sería Amazon, no existía nada igual en el mundo. Jeff Bezos aplicó tanto su imaginación como su inteligencia para proyectar un futuro próspero para su servicio. Así pudo ver en Internet un medio con futuro cuando todavía no había un consumo masivo, el cual le proporcionaba las características que él buscaba para llevar a cabo su proyecto. Esta capacidad con la que él proyecta vías de acción en el futuro sigue siendo uno de los principales rasgos de Bezos. Según la revista Forbes, el CEO anunció que en 5 años sus paquetes serán entregados por drones en todo el mundo. Lección 3. Obsesiónate con los clientes. Uno de los lemas de Jeff Bezos, que se ha convertido en su principal política, señala que lo más importante es el cliente. Asegura que la atención centrada en los consumidores aumenta la resiliencia de la compañía, refiriéndose a la capacidad que tiene la empresa para superar circunstancias traumáticas. Además, explica que su empresa nunca se centró exclusivamente en el juego de la competencia, cosa en la que se suelen perder muchos emprendedores. Para Bezos, la meta principal siempre fue priorizar al público. Ese método es el más efectivo para asegurarse que están brindando el mejor servicio. Su recomendación al respecto es que hay que considerar quién es el destinatario de nuestro proyecto, cuáles son sus necesidades y cuál es su circunstancia particular. Esa es la única manera de brindar un servicio adecuado y competitivo. Además, Bezos considera que lo que resulta más beneficioso para el cliente termina siéndolo para el negocio. Con esta afirmación, el objetivo de centrarse en el usuario se traduce en los hechos. Por ejemplo, al final del correo que enviaba Amazon tras efectuarse una compra, podría leerse: estamos construyendo la compañía más centrada en el cliente de la Tierra. Lección 4. El primer objetivo es el posicionamiento. Jeff Bezos aconseja a los emprendedores concentrarse en el posicionamiento de la marca como primera meta. Según Bezos, los emprendedores que acaban de empezar sus proyectos no deben enfocarse de manera exclusiva en obtener un éxito inmediato. En lugar de eso, deben posicionarse a sí mismos y desde allí esperar la ola. Junto con esto, afirma que la mejor manera de conseguirlo es elegir algo que te apasione. Ese es el consejo número 1 que le doy a quienes desean comenzar su propia compañía. Asegúrate de que se trate de algo de lo que estés realmente interesado. Las personas de vocación construyen mejores productos. Según su experiencia, las personas que se encuentran genuinamente involucradas con el producto o servicio que ofrecen son las que mejores resultados obtienen. Pero claro, aquí hay que decir que todos los que han triunfado dicen: tu proyecto tiene que ser algo de vocación, algo de lo que te apasione. Sin embargo, no creo que la pasión de Bezos fuese vender libros y tener una librería. En cambio, empezó así su proyecto. Así que aquí hay un poco de hipocresía, pero bueno, aquí os dejo la lección.
Lección 5. Diseña tu estrategia sobre valores invariables. En materia de táctica de negocios, Jeff Bezos nos da un excelente consejo: basar el plan de acción sobre factores invariables. Dice: es frecuente que las personas me pregunten qué cosas cambiarán durante los próximos 10 años, pero casi nunca me consultan sobre aquello que no cambiará en la próxima década. Aclaro que esa segunda pregunta es en verdad la más importante de las dos, porque solo puedes construir tu estrategia sobre las cosas que son estables en el tiempo. De esa manera, Bezos señala la importancia de estudiar el terreno sobre el cual se trabajará y cómo será su progresión en el tiempo. Descubrir las cosas que no cambiarán permite definir factores con los que se puede contar sin importar las circunstancias. En el caso de Amazon, el intento permanente por satisfacer al cliente y brindar el mejor servicio le permite seguir creciendo gracias a su fama de buena atención al cliente, y esto es algo que nunca cambiará en la empresa. Es su filosofía. Sin esto, Amazon dejaría de ser Amazon. Lección 6. Innovar es crear oportunidades. Sin duda, una de las principales características de Jeff Bezos es la tendencia a la innovación y su espíritu por inventar. Sus propuestas comerciales implican el establecimiento de nuevas formas de distribución y consumo. Un claro ejemplo de esto es el desarrollo de la aplicación Kindle, que cambió el modo en que las personas obtienen y leen libros. O las nuevas tiendas Amazon Go, donde entras, coges un artículo y al salir se te cobra automáticamente en tu cuenta de Amazon, gracias a la cantidad de sensores que hay en la tienda. Para Bezos, la experimentación es parte esencial del progreso hacia el éxito comercial. Experimentar implica intentar algo nuevo en lugar de repetir dogmas o fórmulas. También advierte sobre la necesidad de considerar los resultados negativos como parte del proceso de búsqueda del producto o servicio final. En todos los casos, se obtienen datos útiles que pueden ser usados para otros proyectos. Lección 7. Acostúmbrate a pensar en el largo plazo. Es una de las estrategias más utilizadas por Jeff Bezos. Cuando se realizó el lanzamiento de lo que luego sería Amazon, nadie tenía idea de lo que era Internet ni cómo funcionaba. Nadie excepto Bezos. A pesar del desconocimiento de la gente, Bezos pudo imaginar cómo se desarrollaría esa tecnología que entonces estaban haciendo. Pero no solo eso, sino que también cómo podía sacar rendimiento económico a largo plazo. Para poder pensar en el largo plazo, Bezos recomienda armarse de paciencia y no perderse en las actividades del día a día. Bezos trabaja actualmente en el desarrollo de un objeto simbólico que refleja su interés por el largo plazo. Se trata del reloj de los 10.000 años, diseñado para medir la cantidad de tiempo indicada en su nombre. Será completamente mecánico e impulsado por los ciclos térmicos del día y la noche, sincronizado con el mediodía solar, según Bezos. Lección 8. El fracaso es una parte esencial de la experimentación, así que no te desanimes si las cosas no salen como esperas. Bezos opina que si ya sabes que algo va a funcionar, entonces no se trata de un experimento. Según constató en su trayectoria, experimentar es una de las mejores maneras de conseguir el éxito. Bezos dijo a los estudiantes de la Universidad de Princeton que Amazon fue un gran experimento, aunque yo añadiré una frase que creo que dijo Warren Buffett, que aprender de los errores de los demás es mucho mejor que aprender de los propios. Lección 9. La tecnología en su justa medida. Otro planteamiento de Bezos también lo consiguió Steve Jobs: evitar el PowerPoint y las presentaciones con diapositivas. La creencia del creador de Amazon en el poder de contar historias le hace pensar que las ideas deben ser expuestas de forma correcta. En una carta a los accionistas dijo: en Amazon no hacemos presentaciones con PowerPoint ni con ningún otro mostrador de diapositivas. En lugar de eso, Bezos propone escribir memorándums de 6 páginas estructurados de forma narrativa. Con esto, para Bezos, se potencia la claridad de pensamiento. Lección: toma de decisiones. Para Bezos no hay rangos, ni altos ni bajos, sino más bien un grupo de personas que piensan sensatamente antes de dar un paso hacia adelante. El fundador de Amazon considera que hay 2 tipos de decisiones a tomar en una compañía: las decisiones irreversibles y de grandes consecuencias, las que denomina puertas de una sola dirección, y aquellas en las que se puede dar marcha atrás. Cada una de ellas debe llevar un proceso diferente. En el caso de las primeras, tienen que tomarse de forma lenta y cuidadosa. Muchas veces me encuentro en Amazon actuando como director ejecutivo de ralentización. Quiero ver esa decisión analizada de otras 17 formas diferentes, porque tiene grandes consecuencias y es irreversible. No obstante, para el director ejecutivo de Amazon, estas decisiones no son mayoritarias, sino que las más habituales son las que son puertas de doble dirección, y un error grave es decidir sobre ellas de la misma forma que con las irreversibles. Dice: en muchas grandes organizaciones acaban utilizando el proceso más duro, destinado solo para las decisiones irreversibles, y eso es un desastre. Cuando hay que tomar una decisión, es necesario preguntarse: ¿es una puerta de una o 2 direcciones? Si es de 2, toma la decisión con un grupo pequeño o con una sola persona que tenga buen juicio. Toma la decisión. Si es errónea,
es errónea, puede cambiarla. Pero si es una puerta de una sola dirección, analízala con cuidado, porque en esos casos ir despacio equivale a evitar problemas, y evitar problemas equivale a ir deprisa. En la misma conferencia, el empresario norteamericano dijo que existen algunos factores a favor con los que contamos siempre, por ejemplo la inteligencia, y también algunos otros que requieren de nuestro esfuerzo consciente, como es el caso de la amabilidad. La diferencia se encuentra en poder distinguir a uno del otro y saber por cuál de ellos optar en cada caso. Bezos expuso una gran reflexión. Al final, no eres más que el conjunto de tus decisiones. Constrúyete a ti mismo una gran historia. Bezos en su libro asegura que ninguna de las personas que me envían reportes deben estar centradas en el trimestre actual, sino que trabajan y viven en el futuro. Esta estrategia, que el fundador de Amazon advierte que solo sirve para el momento actual de la compañía, no cuando era una startup, les permite tener una estrategia siempre a largo plazo. Bezos dijo: ahora mismo estoy trabajando en un trimestre que probablemente será 2023, y eso es lo que debes hacer. Tienes que pensar en 2 o 3 años por delante. Jeff vincula esa previsión del futuro con la toma de decisiones. Para él es mejor tomar pocas cada día, pero bien meditadas. Dice: 3 buenas decisiones al día es suficiente, y deben ser de tan alta calidad como sea posible. Y como lección extra voy a dejar esta clave para Bezos, que es dormir 8 horas y tener las reuniones clave antes de comer. Descansar adecuadamente es otra de las prioridades del fundador de Amazon, que intenta acostarse pronto. Dormir 8 horas y levantarse temprano, desayunar con sus hijos y poner sus primeras reuniones del día antes de las 10 de la mañana. Esas reuniones importantes deben ser siempre antes de comer. Dice: me gusta tener las reuniones más exigentes antes de comer. Cualquier cosa que vaya a ser mentalmente exigente tiene que ser antes de las 10, porque a partir de las 5 de la tarde no puedo pensar más y prefiero llevarlo a las 10 de la mañana del día siguiente. Contar con 8 horas de sueño es otro elemento importante para Bezos, que considera que con ellas puede estar más tiempo concentrado. Dice: a veces conseguir dormir 8 horas es imposible, pero estoy muy centrado en ello y necesito esas 8 horas. Pienso mejor, tengo más energía y mi estado de ánimo es mejor. Si con estos consejos Bezos logró llevar a Amazon a lo que es hoy, seguramente te servirán a ti en tus propios proyectos. Te dejo aquí algunas claves principales. Todo es cuestión de largo plazo, dijo Bezos, y está tan convencido de ello que escribió la frase en la primera carta a los accionistas de la compañía. Pero para pensar en el futuro constantemente hay que tener cierta paciencia y tener unas ideas muy bien estructuradas. Es una de las claves de su éxito mantenido en el tiempo. Hacia el final de su presentación ante la comunidad de Princeton, el fundador de Amazon invita a reflexionar sobre los valores al momento de encarar proyectos. ¿Qué elecciones tomarán? ¿La inercia será su guía o lo serán sus pasiones? ¿Seguirán el dogma o serán originales? ¿Elegirán una vida de comodidad o una vida de servicio y aventura? ¿Se debilitarán ante la crítica o seguirán sus convicciones? ¿Engañarán cuando cometan un error o pedirán disculpas? Ante la dificultad, ¿se rendirán o serán perseverantes? ¿Serán cínicos o serán constructores? Y Bezos concluye con un interrogante final, esencial para poder pensar en un mundo mejor. ¿Serán inteligentes a costa de los demás o serán bondadosos? Estas consideraciones de Jeff Bezos tienden a confirmar que cuando el objetivo es el éxito a largo plazo, la ética y la actividad comercial deben ir de la mano. Bien, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like. Ya sabéis que me cuesta mogollón hacer estos vídeos y intento traer 3 a la semana. Suscríbete para más vídeos sobre finanzas y comenta qué te ha parecido, tanto cosas buenas como malas. Me ayuda a los comentarios en el posicionamiento del vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.